Estudio Bíblico Juventud. Semana del 22 al 28 de julio de 2024. Tema: la predicación del Evangelio y la comunión fraternal contribuyen al desarrollo espiritual de la Iglesia. Lectura bíblica, Romanos 15, 22 al 25. Comentario: el desarrollo espiritual de la Iglesia es un aspecto crucial para su vitalidad y crecimiento. Dos componentes esenciales que contribuyen significativamente a este desarrollo son la predicación del Evangelio y la comunión fraternal. La predicación del Evangelio proporciona la base doctrinal y el alimento espiritual necesarios para la vida cristiana, mientras que la comunión fraternal fomenta un ambiente de amor, apoyo y crecimiento mutuo. Juntos, estos elementos fortalecen la fe de los creyentes y edifican el cuerpo de Cristo. 1. La predicación del Evangelio. La proclamación fiel y continua del Evangelio fortalece la fe de los creyentes, proporcionando una comprensión profunda de la salvación, la gracia y el propósito de Dios. La predicación del Evangelio asegura que la Iglesia esté fundamentada en la verdad bíblica. Leamos en 2 Timoteo 4:2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. 2. La predicación del Evangelio proporciona ese alimento espiritual que es esencial para el crecimiento y madurez del creyente. Leamos en 1 de Pedro 2:2, desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. 3. La comunión fraternal. La comunión fraternal es igualmente esencial para el desarrollo espiritual de la Iglesia. Fomenta un ambiente de apoyo mutuo, amor y unidad, reflejando el carácter de Cristo en las relaciones entre los creyentes. Leamos en Juan 13:34 y 35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Hebreos 10:24 y 25, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. 4. La sinergia entre la predicación del Evangelio y la comunión fraternal. La combinación de una predicación sólida y una comunión fraternal fuerte crea una sinergia poderosa que impulsa el desarrollo espiritual de la Iglesia. Leamos en Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. San Juan 5:21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. 5. La predicación del Evangelio, el fundamento de la fe. La predicación del Evangelio es central para el crecimiento espiritual. La proclamación de las buenas nuevas de Jesucristo no solo introduce a los nuevos creyentes en la fe, sino que también nutre y fortalece a aquellos que ya están en el camino del Señor. La fuente de la fe y la madurez espiritual. En Romanos 10:17, Pablo escribe, así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. La predicación constante y fiel del Evangelio alimenta la fe de los creyentes, proporcionándoles la instrucción y la motivación necesarias para crecer espiritualmente. Corrección y guía. 2 Timoteo 3:16 y 17 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La predicación del Evangelio corrige, guía y prepara a los creyentes para vivir vidas que glorifiquen a Dios. Inspiración para la vida cristiana. La predicación del Evangelio también inspira a los creyentes a vivir vidas santas y obedientes. En Colosenses 1:28, Pablo declara, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre, y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. La predicación efectiva motiva a los creyentes a seguir a Cristo con dedicación y devoción. 2. La comunión fraternal, el vínculo del amor y la unidad. La comunión fraternal es esencial para el desarrollo espiritual de la Iglesia. Fomenta un ambiente de apoyo, amor y crecimiento mutuo,
que es vital para la salud y la vitalidad de la comunidad cristiana. Unión y amor entre los creyentes. En Juan 13:34 y 35, Jesús instruye a sus discípulos: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. La comunión fraternal refleja el amor de Cristo y crea una comunidad unida y amorosa. Apoyo mutuo y edificación. En Hebreos 10:24 y 25, se nos anima: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. La comunión fraternal proporciona un entorno en el que los creyentes pueden apoyarse y edificarse mutuamente. Confesión y sanidad. Santiago 5:16 nos dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La comunión fraternal facilita un espacio seguro para la confesión y la oración, llevando a la sanidad espiritual y emocional. 3. La interdependencia de la predicación del Evangelio y la comunión fraternal. La predicación del Evangelio y la comunión fraternal no son independientes, se complementan y fortalecen mutuamente en el desarrollo espiritual de la Iglesia. Fortalecimiento de la fe comunitaria. La predicación del Evangelio proporciona el fundamento doctrinal, mientras que la comunión fraternal ofrece el apoyo necesario para vivir esa fe de manera práctica. En Hechos 2:42, la Iglesia primitiva ejemplifica esta relación, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Desarrollo integral de los creyentes. La predicación instruye y corrige, mientras que la comunión fraternal nutre y apoya. En Efesios 4:11 y 13, Pablo describe cómo ambos aspectos trabajan juntos para el crecimiento integral de los creyentes, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Testimonio ante el mundo. Una iglesia que vive el Evangelio tanto en la predicación como en la comunión fraternal es un poderoso testimonio para el mundo. En Juan 17:21, Jesús ora por la unidad de sus seguidores, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad y el amor dentro de la Iglesia muestran al mundo el poder transformador del Evangelio. Conclusión: la predicación del Evangelio y la comunión fraternal son dos pilares fundamentales que contribuyen al desarrollo espiritual de la Iglesia. La predicación del Evangelio proporciona la verdad y el alimento espiritual necesarios para el crecimiento, mientras que la comunión fraternal crea un ambiente de amor, apoyo y unidad. Juntos, estos elementos fortalecen la fe de los creyentes, desarrollan líderes y crean un testimonio poderoso ante el mundo. Que cada iglesia se dedique a estos principios, buscando siempre glorificar a Dios y edificar el cuerpo de Cristo. Primer título. Todo hijo de Dios debe sentir pasión por extender el Evangelio. Versículos 22 y 23. Léase, Isaías 61:1, San Lucas 4:43. Comentario: la pasión por extender el Evangelio es una característica esencial de todo verdadero hijo de Dios. Este celo nace de un profundo amor por Dios y por los demás, impulsado por la gran comisión que Jesús nos dejó. La salvación que hemos recibido no es solo para nuestro beneficio personal, sino que nos llama a compartir las buenas nuevas con el mundo entero. A través de la pasión por el Evangelio, participamos en el plan redentor de Dios y ayudamos a llevar luz a las tinieblas. 1. El ejemplo de los apóstoles. Los apóstoles mostraron una pasión incansable por predicar el Evangelio, a pesar de enfrentar persecución y dificultades. Leamos en Hechos 5:42, y todos los días, en el templo y por las casas,
no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. 2. El amor de Cristo nos constriñe. La pasión por el Evangelio proviene del amor que hemos recibido de Cristo. Leamos en 2 Corintios 5, 14 y 15, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Este amor nos impulsa a compartir la salvación que hemos experimentado con aquellos que aún no la conocen. 3. El Espíritu Santo nos capacita. No estamos solos en la tarea de evangelizar, el Espíritu Santo nos da poder y valentía. Leamos en Hechos 1:8, pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. 4. La urgencia del Evangelio. Cada día, miles de personas mueren sin haber escuchado el Evangelio. Leamos en Romanos 10, 13 y 14, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? 5. La recompensa eterna. La pasión por el Evangelio no solo beneficia a aquellos que lo reciben, sino que también trae bendición a quienes lo comparten. Leamos en Daniel 12:3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. 6. La transformación de vidas. Ver vidas transformadas por el poder del Evangelio es una de las mayores motivaciones para seguir compartiendo la fe. Leamos en 1 Tesalonicenses 2:19 y 20, porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros, delante de nuestro Señor Jesucristo, en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. 7. La Gran Comisión. La base de nuestra pasión por el Evangelio se encuentra en la Gran Comisión que Jesús dio a sus discípulos y, por extensión, a todos los que le siguen. Leamos en Mateo 28:19 y 20, por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Este mandato no es solo para algunos, sino para todos los creyentes, y nos impulsa a compartir el mensaje de salvación con aquellos que no lo conocen. 8. La urgencia del tiempo presente. La necesidad de compartir el Evangelio es urgente y crucial. Leamos en 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cada día que pasa sin que el Evangelio sea predicado es una oportunidad perdida para que otros conozcan a Cristo. 9. El poder transformador del Evangelio. El Evangelio no es simplemente información, sino el poder de Dios para salvar y transformar vidas. Leamos en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego. Cuando compartimos el Evangelio, estamos ofreciendo a otros la oportunidad de experimentar la gracia redentora de Dios y una vida transformada. 10. El ejemplo de los primeros discípulos. Los primeros discípulos de Jesús, llenos del Espíritu Santo, demostraron una pasión incansable por predicar las buenas nuevas. Leamos en Hechos 4:20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Este mismo fervor debe arder en nuestros corazones mientras compartimos las maravillas de Dios con aquellos que nos rodean. 11. El amor compasivo de Cristo. Nuestra pasión por el Evangelio surge del amor de Cristo que mora en nosotros. Leamos en 1 de Juan 4:19, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Este amor nos mueve a alcanzar a los perdidos con compasión y cuidado, deseando que todos experimenten el amor incondicional de Dios. 12. La recompensa eterna. Compartir el Evangelio no solo trae bendición a otros, sino que también trae recompensa eterna para aquellos que obedecen el llamado de Dios. Leamos en San Mateo 25:21, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor.
Conclusión, todo hijo de Dios debe sentir pasión por extender el Evangelio. Este celo nace del mandato de Jesús, el ejemplo de los apóstoles, el amor de Cristo, el poder del Espíritu Santo, la urgencia de la necesidad, la promesa de una recompensa eterna y la alegría de ver vidas transformadas. Al comprometernos con esta misión, cumplimos con nuestro propósito como creyentes y participamos en el plan redentor de Dios para la humanidad. Que cada uno de nosotros sea encendido con una pasión renovada por compartir el Evangelio y ser luz en un mundo que necesita desesperadamente la esperanza y la salvación en Cristo Jesús. Segundo título. La visita entre creyentes fomenta el crecimiento espiritual de la Iglesia. Versículo 24. Léase, Romanos 1:11 y 12, Hechos 15:3. Comentario. La visita entre creyentes es una práctica vital para el crecimiento espiritual y la unidad dentro de la Iglesia. Este acto no solo fortalece las relaciones entre hermanos en Cristo, sino que también facilita el compañerismo, la edificación mutua y la oportunidad de compartir experiencias de fe. A través de estas visitas, los creyentes pueden alentarse unos a otros, orar juntos, estudiar la palabra de Dios y fortalecer su compromiso con Cristo y su cuerpo. 1. El mandato de amarnos los unos a los otros. Las visitas entre creyentes son una expresión práctica de este amor y fortalecen los lazos espirituales dentro de la comunidad cristiana. Leamos en San Juan 13:34 y 35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. 2. Edificación mutua y consolación. Las visitas entre creyentes ofrecen la oportunidad de compartir testimonios de fe, animar en momentos de dificultad y fortalecer la fe de todos los involucrados. Leamos en primera a los Tesalonicenses 5:11, por lo cual, animaos los unos a los otros, y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. 3. Oración y compañerismo. La oración conjunta es poderosa y vital para la vida espiritual de la Iglesia. Leamos en San Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. 4. Estudio de la palabra y discipulado. Las visitas entre creyentes facilitan el estudio conjunto de la palabra de Dios, el discipulado y el crecimiento en el conocimiento de Cristo. Leamos en Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 5. Fortalecimiento de la unidad y la paz. Las visitas entre creyentes promueven la unidad espiritual y fortalecen la paz dentro de la Iglesia, ayudando a superar diferencias y conflictos mediante el amor cristiano. Leamos en Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. 6. Testimonio ante el mundo. El amor y la unidad entre los creyentes son un poderoso testimonio del Evangelio ante el mundo. Leamos en San Juan 17:21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. 7. La importancia del compañerismo cristiano. Las visitas entre creyentes son una manifestación práctica de este compañerismo cristiano que fortalece la unidad y el amor dentro de la comunidad de fe. Leamos en Hebreos 10:24 y 25, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. 8. Edificación mutua en la fe. Las visitas entre creyentes ofrecen la oportunidad de compartir dones espirituales, experiencias de fe y fortalecer la fe de cada uno en Cristo. Leamos en Romanos 1:11 y 12, porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. 9. Oración y comunión en la presencia de Dios. Las visitas entre creyentes facilitan la oración conjunta y la comunión en la presencia de Dios, fortaleciendo la vida de oración individual y colectiva. Leamos en San Mateo 18:19 y 20, otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos.
4. Discipulado y enseñanza de la palabra. Las visitas entre creyentes proporcionan oportunidades para el discipulado personal, la enseñanza de la palabra de Dios y el crecimiento en el conocimiento de Cristo. Leamos en 2 Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. 5. Promoción de la unidad y reconciliación. Las visitas entre creyentes promueven la unidad espiritual y ofrecen oportunidades para la reconciliación y la restauración de relaciones que puedan haber sido dañadas. Leamos en Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. 6. Testimonio del amor de Cristo. San Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Conclusión. La visita entre creyentes es una práctica esencial que fomenta el crecimiento espiritual de la Iglesia al fortalecer las relaciones, facilitar el compañerismo, la edificación mutua, el estudio de la palabra y la oración conjunta. Además, promueve la unidad, la paz y ofrece un testimonio poderoso del amor de Cristo al mundo. Que cada iglesia y cada creyente se comprometa a practicar y valorar estas visitas como un medio de edificación espiritual y glorificación de Dios en la comunidad cristiana. Tercer título. Incansable preocupación del ministro por la Iglesia de Cristo. Versículo 25. Léase, Colosenses 1:24 y 25, segunda a los Corintios 11:28. Comentario. La incansable preocupación del ministro por la Iglesia de Cristo es un reflejo del llamado y la responsabilidad que lleva sobre sus hombros. Este tema aborda el compromiso profundo y continuo que un líder espiritual tiene hacia la comunidad de fe que le ha sido confiada. Esta preocupación no es simplemente administrativa o pastoral, sino que implica un cuidado pastoral amoroso y diligente por las almas bajo su guía. Uno llamado a pastorear el rebaño de Dios. El siguiente versículo subraya la responsabilidad del ministro de pastorear con humildad y dedicación, modelando la vida cristiana a través del servicio. Leamos en 1 de Pedro 5:2 y 3, pastoread el rebaño de Dios que está entre vosotros, cuidando de él, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos del rebaño. 2. Cuidado pastoral e intercesión constante. El ministro debe tener una preocupación continua por las necesidades espirituales, emocionales y físicas de la congregación, intercediendo ante Dios en favor de su bienestar y crecimiento espiritual. Leamos en Efesios 6:18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. 3. Enseñanza y guía en la verdad. El ministro debe tener una preocupación constante por enseñar y guiar a la Iglesia en la verdad de la palabra de Dios, proporcionando dirección espiritual y sabiduría para enfrentar los desafíos del mundo moderno. Leamos en Tito 2:7 y 8, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence, y no tenga nada malo que decir de vosotros. 4. Amor y compasión por las almas. El ministro debe demostrar un amor profundo y genuino por las almas bajo su cuidado, dispuesto a sacrificarse por el bienestar espiritual de la congregación. Leamos en 1 a los Tesalonicenses 2:7 y 8, fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. 5. Permanencia en la enseñanza y corrección amorosa. 2 Timoteo 4:2, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Conclusión. La incansable preocupación del ministro por la Iglesia de Cristo no es solo una obligación, sino un privilegio y una muestra del amor de Cristo por su pueblo. Este compromiso implica pastorear con humildad y dedicación, interceder constantemente por las necesidades de la congregación, enseñar y guiar en la verdad, mostrar amor y compasión por las almas, y mantener firmeza en la enseñanza y corrección amorosa.
Que cada ministro sea fortalecido en su llamado y capacitado por el Espíritu Santo para cuidar fielmente del rebaño que Dios le ha confiado, llevándolos a un mayor conocimiento y amor por Cristo.